Ha hecho, o, ha formado Marcos Díaz un hogar, ha echado raíces en Mérida. Amigos, hermanos, tengo dos hijos en Mérida. Oscar Alejandro ya se graduó de bachiller, Dios mediante está optando por estudiar en nuestra ilustre facultad y decidió a buen tiempo, presentó en la Escuela Militar de Venezuela y decidió sabiamente venirse a la Universidad de los Andes para formarse acá y luego aspirar a la asimilación. Y tengo una niña de 3 años y medio, ya para 4 años, Fabiana, y bueno, son digamos, los compromisos en la vida, como tener 2 hijos, tener buenos amigos, tener excelentes profesores de esta universidad, los que nos hacen entender que no podemos pasar por el mundo sin dejar algo positivo. Yo siempre parafraseo un libro que justamente me lo hizo leer un tío que fue comandante guerrillero, Lino Díaz, actualmente es piloto comercial, etc. Un libro de un francés de apellido Moriat, y a mí se me quedó grabado algo ahí. Lo que sí nunca pude leer ni entender, y en estos días intenté, es las tesis del capitalismo de Marx. Es muy, muy complejo esto, ¿no? Pero Moriat hablaba sobre la vida, ¿no? Sobre la trascendencia o intrascendencia del ser humano. Y entonces él decía que hay personas que vienen al mundo a hacer el bien o a hacer el mal. Y decía, no podemos permitirnos pasar por este mundo dejándolo tal como lo encontramos. Por eso debemos siempre tratar de hacer las cosas bien hechas, para cuando pase la vida quedemos allí, no con el ánimo de hacernos una figura histórica, no, sino por lo menos haber dejado sembrado algo ahí. Con esto finalizo. Veía en estos días por esta televisora un excelente trabajo periodístico que felicito realmente a la producción de ese programa sobre nuestro ilustre rector, sempieterno rector, Pedro Rincón Gutiérrez. Qué orgulloso me siento yo de haberlo conocido y además de eso, qué orgulloso me siento yo de haber compartido las aulas, las enseñanzas con su hijo, Gonzalo, quien es médico, y que bueno, realmente a pesar de que se graduó mucho después que mi persona, pude compartir mucho de lo que es la filosofía que tenía el profesor Pedro Rincón Gutiérrez. ¿Cuánta falta nos hace? ¿Qué fue lo que cautivó a Marcos Díaz para asimilarse al ejército? Mira, yo creo que el ejército, todos los venezolanos, Bolívar decía que Colombia es una escuela y Venezuela es un cuartel. Yo creo que todos los venezolanos y venezolanas de alguna manera, los muchachos a lo mejor, yo les garantizo que si nos ponemos a explorar aquí siempre alguno tiene algún pantalón camuflado, una camisa, o siempre anda pendiente de eso, porque esa es la naturaleza de nosotros los venezolanos. Nosotros en Humo Caro aprendimos a leer con un libro que llevó el ejército cuando la época de la pacificación, ya en los años 70 y tanto de Caldera, que mis tíos y mis primos estaban en eso, el famoso Gavilán, un guerrillero muy connotado del Estado Lara, y Douglas Bravo, etcétera, mi gran amigo y digamos que mentor de muchísimas cosas, ¿no? Aprendimos a leer con el ejército, con un libro que se llamaba Juan Camejo, y eso quizá de alguna manera nos sembró a nosotros aquella figura del ejército, y en Juan Camejo había un texto muy bonito, ya cuando uno lo podía, digamos, leer con soltura. Las lecciones primeras eran casa, pala, maraca, yo amo a mi mamá, tipo Tarzán. El texto era de un muchacho que viviendo en un pueblo se fue a la ciudad, pagó el servicio militar y al regresar le dio opción a casarse y casarse bien, se casó con la maestra. Entonces fíjate que todavía eso dentro de la idiosincrasia de muchos de nosotros se ha quedado, ¿no? Que quizá ver ese ejemplo de aquel muchacho nos hizo a nosotros psicológicamente orientarnos. Y de hecho, creo yo que en los Andes nuestros es donde ha salido el mayor número de militares que nutren las diferentes fuerzas, especialmente el Ejército y la Guardia Nacional. Ok, ahora sí entiendo por qué Chávez se ha tomado tan serio lo que decía Bolívar. Colombia una escuela, Venezuela un cuartel. Entonces piensa que efectivamente Venezuela es un cuartel de verdad y pretende entonces conducirnos a todos nosotros como si fuéramos unos soldados. Porque
Recuerdo que en la década de los 60, cuando aquí, aun cuando nosotros éramos jóvenes militantes de la juventud de AD, tuvimos que enfrentar a la guerrilla aquí, a veces hasta armados. Entonces decían los dirigentes de la extrema izquierda, algunos de ellos hoy en el gobierno y otros acompañando al proceso, bueno, que los militares servían para tres cosas: para mandar, para ser mandados, para extorsionar en las alcabalas y para quitarle a la gente las fincas cuando se antojaban de unas buenas tierras. ¿Qué piensa usted de eso, pero después de la publicidad? Vamos a la publicidad y ya regresamos para continuar nuestro diálogo con nuestro invitado de hoy, Marcos Díaz Orellana, candidato a la gobernación de Mérida por el Polo Patriótico. ¿No es? Bueno, pero ¿y no lo está apoyando también el PPT, el PCB, o aquí están divididos como en otras partes? No, se llama vamos a la Alianza, publicidad Alianza y ya Patriótica. usted nos va a aclarar esa situación. Ya venimos.